Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa de entrevistas de La Planta Films, donde vamos a tener un invitado, pues, especial. Somos muy privilegiados de poder compartir un momento con un creador cinematográfico, docente, académico, una persona que ha apoyado la cinematografía, prácticamente un promotor de lo que es la cultura cinematográfica en México. Acompáñanos a conocer un momento de Armando Casas, el cineasta, el director. Acompáñanos. ¿Qué tal? Buenas, bienvenidos, bienvenidas a este programa de entrevistas de La Planta Films, donde vamos a compartir un momento de la vida con una persona muy querida por mí, por nosotros, por la comunidad. Pertenecemos a una comunidad que es el CUEC, ahora ENAC. No se puede estar preparado para una entrevista con una persona como tú, Armando, porque has hecho tantas cosas, has participado de proyectos académicos, has sido funcionario de importantes dependencias de la UNAM y del gobierno también, en el medio audiovisual, televisivo. Fuiste presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, has hecho proyectos académicos en Facultad de Filosofía y Letras, has dirigido películas, has apoyado cualquier cantidad de proyectos, has conocido a un montón de generaciones, pues como la mía entre muchas otras. Has visto pasar delante de ti, de tu aula de clases, lo que han sido después también grandes cineastas y que ahorita están ejerciendo grandes carreras. ¿Por dónde empezar esta? Yo te conocí cuando filmaste tu ópera prima. Grandes momentos para mí, Es para ti también, interesante. porque tú ya eras directo, para ti más. Claro, yo estaba debutando como director de largometraje ficción, llevaba ya con todo, ya llevaba varios años de ser un realizador profesional, mucho en la televisión cultural, pero también en otros espacios. Yo soy de una generación eh, que crecimos profesionalmente con un programa de Televisa que se llamó La Hora Marcada. Eh, Esa generación tiene mucho tipo de gente, porque en ese programa La Hora Marcada, pues ahí también estuvo Alfonso Cuarón, Emanuel Lubezki, estuvo Guillermo el Toro, hacía los prostéticos de esos programas, luego también dirigía. Es decir, ellos, por mencionar a un de los más famosos internacionalmente ya. Entonces, un grupo de cineastas en una época que no había casi cine. El año en que, según el anuario estadístico del cine mexicano de IMCINE, tiene una gráfica que muestra las producciones de las películas, también muestra los estrenos, en el año en que menos producciones se hicieron en la historia del cine mexicano fue el año 97, que hicieron solo 9. Es el año que se hizo menos películas. Se tocó fondo en ese sentido. Tocó casi fondo, pues sí, por tantito, por 9 nada. ya es casi. Cuando el contraste en el siglo XX, el año en que más producciones se filmaron en esa gráfica se ve, fue el año 1957, que coincide más o menos con casi el ocaso de la época de oro del cine mexicano, curioso, pero todavía que coincide con la muerte La década de Pedro perdida, Infante. ¿no? Sí. Coincide con la muerte de Pedro Infante, que es un poco, muchos pondrían que es el parámetro del ocaso de la época del cine mexicano, claro. del 57. Ese año se filmaron 135 películas. Okay. En el siglo XX es el tope al alza y este es a la baja. Solo por curiosidad, actualmente en el siglo XXI fue un año muy curioso, es un siglo que empezó de manera muy curiosa porque en este momento, en estos últimos años, con pandemia incluida, es cuando más han filmado películas en la historia del cine mexicano, más que en la época de oro del cine mexicano. En promedio se filman 220 películas al año. No son 9, ya mejoró. No solo no son 9, son más que el tope. Claro. Son casi el doble del tope de la época de oro. Que además esa cantidad de películas, pues a diferencia de este momento,
lo que tiene, en este momento hay una industria, ahora funciona de otra manera, nuestra industria no funciona como con grandes productoras, sino a partir de grandes plataformas y otras empresas. Y es curioso, en este número de tantas películas, 230 y tantas y tal, la mitad casi son óperas primas. Eso es todo un fenómeno del siglo XXI. Yeah. A nivel mundial, pero en México es muy marcado. Sí. O sea, se debuta mucho. Sí. Las segundas obras y terceras son más difíciles, pero las primeras ahora son la mitad de la producción, que son casi 100. Una cinematografía sana, según la UNESCO, es aquella que produce una película por cada 1.000.000 de habitantes. Es decir, bastaba con que hiciéramos aquí más de 130 para decir que es una cinematografía sana, casi hacemos el doble. De hecho, el tope ahora en la historia está antes de la pandemia, que hicimos 258. O sea, es altísimo. Claro. Entonces, la mitad son óperas primas. Ya es interesante también como el 35% de las últimas películas están dirigidas por mujeres, en donde además el crew ya tiene muchas mujeres. Es un porcentaje que ha ido exponencial. Sí, exponencial. Algo que está creciendo, pero muy pequeñito todavía. Está creciendo ya marcadamente. Muy poco tiempo así hablo de unos 4 años, tal, es el cine hecho por comunidades indígenas. Uh-huh. Es el cine hecho o por la población que pertenece a los pueblos originarios y afrodescendiente. El último libro de Ayala Blanco, que ve exactamente casi todo, una buena parte del año 2022, hay que decir que Ayala Blanco ahora sus libros no los ve por años, sino los ve por una centena de películas. Entonces, ¿sabes? Solo es un periodo muy específico que ni siquiera es el año completo, sí, por la cantidad de películas que se hacen. Sí. Hay que decir que en este libro vemos como que el 35-40% nadie las conoce porque por la pandemia ni siquiera se estrenaron, claro. Ni siquiera en salas pequeñas como otras, que ese es el gran problema de nuestra cinematografía todavía. Producimos más que nunca, pero seguimos distribuyendo, exhibiendo peor que nunca, o igual que que antes. Es decir, las películas casi no llegan a su público. Ese es un tema, y se nota en el libro de Ayala Blanco. Cuando hablo de la afrodescendencia, me llamó la atención que uno ve en el libro, pues no menos de 6, 8 películas que tratan la afrodescendencia. Hace unos pocos años, prácticamente la película Pérez Solano era la única que hablaba del tema, ¿no? Sí. Ahora, eso ha crecido, eso es positivo. Hay más inclusión en nuestro cine. También que ha crecido la diversificación regional del cine. Es decir, ya es un porcentaje importante, otra vez más un poco menos de la mitad, o más o menos la mitad, que no sucede en la Ciudad de México. Eso tiene una explicación. Si tú pides un fondo de apoyo público, mexicano público, ya sea el EFICINE, que es un estímulo fiscal, o el FOCINE, te dan puntos para ver si vas a poder acceder a ese fondo. Y los puntos te los dan porque lo esté haciendo una mujer o mujeres, te lo dan pues antes para comunidades originarias o afrodescendientes, y te lo dan porque no suceda en la Ciudad de México. Sí, entiendo, sí. Entonces, la verdad es que si tu película, tu proyecto... Tienes esas 3 cosas. Sí, tienes más puntos. Claro. Pero bueno, si no tienes alguna de ellas y eres un productor, dirás, oye, tu película sucede en la Ciudad de México, ¿es necesario que suceda en la Ciudad de México? ¿Es necesario? Sí. Vamos a Guadalajara, si no es necesario. Donde además hay otro estímulo, el cash rebate, en Jalisco, ¿no? O vámonos a otro lado, que nos van a dar otro estímulo, nos van a dar más puntos y decimos que si la podemos hacer en otro lado, si podemos, igual no, ¿no? Porque claro, si la gente vive aquí vas a estar pagando los traslados pueden ser es complicado. Claro. Pero, a ver, lo que sí es verdad es que si tú analizas el panorama del cine mexicano de los últimos años, pues tiene estas características. Y la otra es, evidentemente, la importancia de las plataformas, que llegaron a dominar el mercado audiovisual. O sea, el ecosistema audiovisual del mundo ha cambiado sustantivamente. No hablo de 20 años para acá, hablo de 4 o 5 años para acá. O sea, después de la pandemia. Claro. La pandemia lo cambió.
Lo cuajó ese Pues lo fenómeno. cuajo ese es buen término, porque efectivamente las plataformas ya venían creciendo exponencialmente, pero la pandemia les dio un salto cuantitativo enorme, Sí, ¿no? claro. ¿Qué hubiéramos hecho en la pandemia sin las plataformas, no? Claro. Yo digo, a mí que me tocó ser el director de una televisión pública, el Canal Cultural de México, el Canal 22, exactamente en la pandemia, te diré que también la televisión tuvo su Obviamente, crecimiento. lo que sea en O sea, domicilio, mucha ¿no? gente que no, sí, claro, Sí. mucha gente ya no veía la televisión. De hecho, los jóvenes, en realidad ahora la Ah. mayoría de los jóvenes no ven televisión Ujú. y muchos sectores no ven la televisión como la conocemos o la conocíamos. Sí. Ven contenidos muchos, Sí, pero no ven lo On que demand. conocíamos con la televisión. Sí. claro. Entonces, la pandemia hizo que muchos sectores, mucha gente volteara a la televisión. Claro, pues sí. El Canal 22 y los canales públicos tuvieron su mayor cantidad de audiencia en los últimos 20 años en la pandemia. Sí. No solo, y obviamente las plataformas y ahora crecieron para llegar a una especie de techo, que es curioso, que al que ya llegaron, no están creciendo más, Ok. se están manteniendo. Sí. Eso es curioso que el no crecimiento. Sin embargo, claro, fue muy lento después de la pandemia el crecimiento de la vuelta a salas. Venía las salas antes de la pandemia tenían números muy buenos en el mundo, Sí, en México, ya. además que Mucho va la gente a las salas aquí, vamos, ¿no? a ver, México es el cuarto país que más Sí, vende nos boletos. encanta ir a la sala. México es el cuarto país que más vende boletos en el mundo. Sí, increíble. Solo le gana sorprendentemente países, Estados Unidos, China y la India, Ok. que son países Gigantescos. de Sí, población sí, sí. y gigantescos también en En producción. dinero. En Sí, dinero, sí, sí. y en recursos. Claro. Y México es el cuarto. Nos encanta. Sí, pero también cuando revisas quiénes, o sea, que hay ciudades del país que no tienen salas cinematográficas importantes. Sí. O sea, esa asistencia al cine está muy concentrada en las grandes ciudades, especialmente en la Ciudad de México, Claro. y en un sector de la población, Ya en la entiendo. clase media alta, la clase media y la clase media alta. Ujú. Son Son los que ese van. sector va muchísimo al cine. Ya. Ahora, ese sector es el que tenía que recuperar la asistencia después de la pandemia y todavía no han llegado las cifras antes Previas de a la pandemia. No han llegado. De hecho, costó mucho trabajo llegar a cifras razonables. Eso tiene una explicación. Mucha gente dijo, ya, puedo ver películas de estreno. Puedo en pagar mi 100 pantalla. pesos al mes en vez de 100 pesos por boleto. Sí. Y veo películas de estreno importantes en mi Claro. pantalla. Sí, claro. Más bien hay gente que más bien invirtió más en comprarse pantallas Pues sí. de más de 80 La industria de la pulgadas. pantalla es la que La sí industria debe de ver muy claro, bien. es lo que. Claro. O sea, dices, bueno, ya no voy a ver en esa pantallita de, Sí, no, ahora de quiero un 55 pantallón. pulgadas, me voy a comprar mi pantalla de De 80, 90 y 85. 100 si puedo. Claro, Que, obvio. voy a invertirle a un sistema home theater. Sí. Y lo voy a poner en la casa. Uf, qué buena inversión. Eso es lo que algunas personas Suena hacen muy bien, ahora. de hecho, Dicen, sí. pues ya tengo mi pequeña salita. Claro. Y contenido lo tengo perfecto, no tengo problemas. Muchas películas que quiero ver están realmente en las plataformas, dice la gente. Sí. Entonces, ha crecido muy, muy despacio la vuelta a salas. Las plataformas también no están creciendo más, y la vuelta a salas está como ahorita estable, digamos, al 90% como estaba antes, allá está bastante Sí. bien, pero todavía, o sea, debería tener una expectativa de crecimiento y no lo tiene. En ese contexto, el cine mexicano Sí. no está bien, está en distribución y exhibición está bastante ¿Todo el mal. dinero de las salas se lo llevan los blockbusters gringos o en gran parte? Sí, pero mira, el dato es viene en la nueva estadística de IMCINA, cualquiera que le interese que vea la nueva estadística. Totalmente. Ahí vienen los datos duros. Ahí es una Entonces, referencia si excelente. tú revisas los estrenos de las películas, o sea, a ver, del número de películas que estrenan cada año, Sí. pues sí, el porcentaje de películas estadounidenses es altísimo, es como Claro, el claro. 60-70%. Sí. De hecho, si tú lo ves en cartelera a ojo de buen cubero, dirías que es el 90%. Sí. Pero cuando ves el análisis estadístico te dice que no, pero solo te lo dice porque te lo dice por película. Ya. Cuando ya analiza las cifras, es cuando es de miedo. Tú vas a un Cineplex Polanco, que es un fenómeno. Ujú. Polanco es la zona donde en pocos metros cuadrados hay más cines en el país. Ok.
en una cuadra hay 5 complejos cinematográficos en Polanco. Sí, Es muy impresionante. Muy curioso, sí, sí. O sea, que debe estarse en cada... Tú das una Para vuelta... donde voltees hay un cine. Y estás en distintos conjuntos. Y la sala de arte, que es un referente. Estás en todo. distintos conjuntos Sí. de tal. Es toda una curiosidad. Y tú vas y ves lo que está en cartelera, verás que si hay, por ejemplo, 12 salas, es altamente probable que 10 las ocupe el blockbuster del momento, Sí, un claro. Avengers o digo lo que sea. Es la mejor ejemplo Avengers. Sí, y entonces verás que 2, 3 salas, 4, si hay suerte, están otras películas. De esas 2, 3, 4, otras 3 o 2 son estadounidenses también. Sí. O sea, no es el blockbuster, No. pero también son estadounidenses. Sí. O quizás está repartido entre 2 blockbusters, ¿no? Que ocupa una 5 y otra 4, ¿no? Y otras 2 estadounidenses, ¿no? Y eso es lo que ves. Es lo que hay. Tienes suerte, verás que a lo mejor está una francesa, Sí. a lo mejor está una argentina, no, o sea, es extrañísimo. Muy raro. Es raíz. A lo mejor encuentras una alemana, es rarísimo. De hecho, hasta lo menciona y dices, no están. No. Que además, curiosamente, en las plataformas sí están. O sea, tú ahora puedes ver películas polacas En o Movie, noruegas. padrísimo. No solo en Movie, en el propio Netflix. Claro. Sí, series de otros países. Y películas, no solo series. Sí. Polacas y noruegas, Claro. y coreanas, no se diga, ¿no? Por ejemplo, argentinas, alemanas. alemanas, en fin. Español. Que no están en las salas de cine. No. O sea, no tiene esa variedad las salas de cine. No. Si tienes suerte, si hay una película, una de esas será una película mexicana. En una de los conjuntos, no en todos. No. Si tienes suerte, verás que esa película o más bien si te das cuenta, verás que esa película no está en todas las funciones de esa sala, que comparte la sala con otra película. Y que la película mexicana, depende qué película sea, si va bien la película, tiene de 4 o 5 funciones, tiene 3. Ok. Pero es probable que tenga 1 o 2. Y además esa 1 o 2 sean las del extremo, la primera de la mañana o la última de la noche. Ya las más incómodas. ¿Sí? Entonces, si tú revisas números y dices, a ver, estrenaron 150 películas estadounidenses el año pasado y 100 mexicanas. Y no está tan desequilibrado, ¿no? 150 contra 100. Estas 100, el 80% fueron estrenadas en estas condiciones pésimas. Y estas 135 no. Tenían o la sala completa con todos los horarios, o tenían más de una sala, o estaban en más de 100 conjuntos, o de 40, o tal, depende. Y muchas de estas estaban en un conjunto, estaban en no la sala completa, y en horarios extremos, y además en ese conjunto, en un conjunto periférico, no en Polanco, por ejemplo, no en la del Valle, no en Perisur. Entonces, cuando ves, el dato duro es el siguiente, del año pasado. Del número de boletos vendidos, este país que vende la mayor cantidad de boletos, la 4ª parte del mundo, que le correspondieron al cine mexicano, ¿sabes cuál fue? ¿En porcentaje? ¿Cuál? 4%. Sí, no me sorprende. Todo el cine mexicano, incluyendo los propios blockbusters del cine mexicano, solo vendieron el 4% de boletos de lo exhibido el año pasado en México. Sí. Y eso incluye películas top 10, o sea, que tuvieron en 200 salas o 300 Sí, el top 10 salas, de ¿no? taquillas, pues de 3 empresas, ¿no? De 3 gringas. empresas tal y tal, ¿no? Entonces, es durísimo. ¿Son muchos intereses que se atraviesan para que eso pueda ser flexible? Sí, cierto. Es un mercado de 20,000, 30,000 millones de dólares, la taquilla mexicana de teatros cinematográficos. Sí, es un mercado. No tan ya fácil. Lo he dicho, ese es el 4º país que vende más boletos. Claro, los intereses son enormes. ¿No? Bueno, ¿por qué crees que de Disney, de Warner, de todo el mundo? Sí. A ver, si hay un país que no se pierden las películas para hacer promoción, es este. Es que en aquí México vienen todos los actores famosos de esas películas, aunque sea un día o tal, y hacen una función ahí en Polanco, en algún lado, y viene Tom Cruise, y viene Leonardo DiCaprio, que estuvo aquí hace poco, y viene quien sea. Quien sea. Es un gran mercado. Los traen un día, los ponen ahí, porque es uno de los mercados más importantes del mundo. Sí. El mercado interno, el nacional, está a la baja, porque además este 4% no es de ella. Sí hemos estado, no, venimos, antes de la pandemia estábamos al 10% por lo menos. Okay.
No es muy bueno tampoco. No, pero es mucho mejor que un 4. Es que el 4 es pésimo. Sí, es pésimo. Es pésimo y además estamos muchísimo peor, pero muchísimo peor del año 2010, donde 2 películas mexicanas fueron blockbuster impresionantes, o sea, que son las películas más taquilleras en la historia del cine mexicano. La de Eugenio Derbez, No se aceptan evoluciones, Sí. que tuvo 15 millones de espectadores, Sí, y la de Nosotros los Nobles, que tuvo 7, claro. que en el mismo año se rompieron el récord de la que venía teniendo más espectadores, que había sido El Crimen del Padre Amaro, Ajá. que tenía un poco más de 5 millones. De repente fue los 7 de Los Nobles y después más del doble con No se aceptan evoluciones. Bueno, el gato duro es que con trabajos, las películas que tienen más taquilla en México el año pasado, con trabajos alcanzaron el 1,000,000 de espectadores. Antes, en esa época 2010 tal, tenías estos fenómenos, Sí. pero tenías películas de 3 millones, de 2 millones. La pretensión de las grandes empresas productoras era llegar a los 3 por lo menos, 2,5. Ahorita superar el 1,000,000 ya es difícil. Ya superar el 1,000,000 es difícil. Eso es increíble. Sí, sí. Y entonces nos dio algo que es una paradoja increíble. Hace unos meses, la película más taquillera del cine mexicano fue un documental muy interesante, estuvo nominado al Ariel, el documental sobre la educación La Falla. La Falla, Sí, que está muy bien ese documental. sí, cómo no. Pues fue la que tuvo la mayor feria. Y uno ya, vaya, qué bien. Está Y un creciendo. documental, sí, curioso. No, pero es que Excelente película, claro que excelente sí. película y tal, pero resulta que no sale de las normas de lo que le fue bien como siendo documental y tal. Sí. Estamos hablando de 20,000 espectadores, algo así. Uf, muy poquitos. Es muy bueno para un documental. Oh, así. Pero, no, pero- pero ese es el tope. O sea, no había película mexicana que se acercara ni a eso. Ay, O sea, no. que estamos en el hoyo, como hablando de un comentario. Entonces, bueno, ya hablamos mucho de esto. Oye. Yo sé pero bueno, tienes razón. Pero creo eso. que pocas personas tienen la mirada panorámica que tú ya puedes tener del cine mexicano como un fenómeno pues social, nacional. Sí, mira, ya hace rato que he estudiado. Bueno, tengo la ventaja, como tú dices, de ser un director en activo, afortunadamente, de haber vivido en carne propia las distintas posibilidades sí. de un estreno, de su distribución, de su exhibición. Claro, Haber claro. vivido muy buenas opciones, no tan buenas, todo ese tipo de cosas, conocerlas en carne propia. Las entrañas. Las entrañas y las instituciones. El otro, haberlo estudiado, y bueno, pues siendo presidente de la Academia de Cine, pues estaba más un obligado. No solo Es la radiografía del claro, cine uno tiene nacional. sí, exacto, desde la academia No, pues sí. vemos una radiografía de Como ya un del cine fenómeno nacional, ¿no? Yo digo que hay tres grandes radiografías del cine mexicano. Digo que son esenciales, que todas las tenemos, no son las únicas, pero son las esenciales. Una es la nueva estadística. Que ya lo del cine mencionaste, mexicano, que es un ese referente, básico, ¿no? sí, Sí. porque te da los datos. Claro. La otra es desde la academia. ¿Qué Sí. películas están concursando? ¿Cuáles están Claro, nominadas? ¿Cuáles son destacan? las- ¿Cuáles no? Todo eso también te da una fotografía de por dónde vamos. No significa que las películas que están nominadas son las únicas que valen la pena, ¿eh? No, no, no. Eso yo De digo hecho, es triste que algunas hay ahí películas también que no valen llegan. mucho la pena y no alcanzaron Claro. ni siquiera una nominación. Hay otras que valen mucho la pena y alcanzaron 2 o 3. Es que es una instancia muy alta Y la se concentra nominación también. mucho, como pasó este año, se concentran en algunas películas y eso tiene toda una explicación también. Sí. Y la otra es increíble, la otra radiografía que es una muy, muy, muy curiosa, Sí. son los libros de Ayala Blanco. Claro, claro. Y porque Ayala Blanco es el único que ve con exhaustividad las películas. O sea, todas. Sí, sí, increíble. Pero acaba de confesar que presentó su último libro, La Sapienza del Cine Mexicano, que yo estuve ahí presentando. Acaba de confesar que no puede ver todos los cortometrajes. Es que Aunque sí los analiza, se pues ya hace una curaduría. Ya. Él no tiene discriminación en los largos. No Entiendo. discrimina entre ficción, documental. Pero los ficción. cortos le cuestan un No poco más de discrimina trabajo. entre el más autoral ni el No, ve más todo. comercial. Pues, Sí. todo lo pone, dices, ¿por qué está aquí Mis Reyes contra Godines? Pero después lees el artículo y dices, qué bien. Claro. O sea, cuando yo lo veo decir, Chilangolandia, su artículo da para citar a Shakespeare y a William Blake. Bueno, pero
no puede ver porque ¿sabes cuántos cortos se hacen en México? Muchísimos. 1000. Sí, ya, no da tiempo, ¿no? Ya, A no es demasiado. la academia tiene un filtro para que inscribas un cortometraje. Que esté estrenado. No, un corto no le puedes exigir que esté nada. Ok. Que haya sido seleccionado en sección oficial de un festival. Ah, ok. Ah, bueno, es que yo Ahora, eso no es lo que le cualquiera lo llamo consigue. estreno, digamos. Ajá, sí. Sí, no lo consigue cualquiera. Mm. Entonces, es la creen cuando llegan Ya. o sea, los que están nominados es así, de veras pasaron por una. Ya, claro. Pero sí. se hacen 1000, eso lo tiene muy bien documentado Geoff Schwartz, porque ellos sí reciben prácticamente todo y tienen su equipo de seleccionadores. 1000. Ahora, y sin embargo, es el formato menos accesible y menos visto, con menos ventanas. No tiene grandes ventanas. No, de hecho, según yo lo que defiendo, y es lo que traté de hacer en el canal 22 de UNAM, especialmente en el 22, su gran ventana debe ser la atención pública. Claro. O las Son buen plataformas- contenido para. O las plataformas, Pues también. como la plataforma de IMCINE, que ahora se llama nuestro Cine MX. Las plataformas son más abiertas, ¿no? A este tema de las Sí, duraciones. pero todavía las plataformas grandes comerciales no tienen cortometrajes ya bastantes, pero son cortometrajes de grandes figuras, ¿no? Sí. Está ahí Almodóvar, está ahí Claro. Wes Anderson, Sí, ¿no? sí, Que sí. tiene cortometrajes Claro. muy interesantes, pero Sí. no han abierto todavía una ventana para el cortometraje mexicano, Sí. ¿no? Entonces y sin embargo es lo que más se produce. Sí, claro. Entonces, bueno, lo otro es que tienes razón, esta amplitud tiene que ver con dar clases, ¿no? O sea, Sí, si uno también. da clases, pues uno tiene que saber documentarse en todo este panorama, ¿no? Sí. Oye, bueno, esto que como que platicas es muy interesante de la exhibición del cine mexicano, ¿no? Obviamente está concentrado, es un cuello de botella donde muchas películas no lo libran ese cuello de Es botella. peor que un cuello de botella, Arturo. Desgraciadamente sí, seguimos analogías, es un popote dentro de una cubeta Ya. lo que va a pasar. Entiendo. No, es tremendo. Solo, en promedio, solo el 10% de las películas se estrenan en salas de cine mexicanas. Es muy triste. Sobre todo, ¿sabes qué es lo triste? Y ya en Que muchas están muy buenas. Claro, tienes toda la razón. Eso es Y lo son triste. Sí, o sea, lo triste es que no llegan a un público que estaría ávido de ver. Que les gustarían mucho, Porque sí. además hay un mal lugar común sobre el cine mexicano entre Sí. la población en general. Dicen, el cine mexicano no es mal, no, solo hacen películas de narcos y o de La percepción del público violentas, es como pobre, ¿no? muy pobre, Sí. o otros dicen, sí son las de Derbez y Marta y Gareda y Chomón Chaparro. Sí, pues sí. Si tú analizas las películas que están nominadas a la Ariel este año y también las del año Son pasado, películas increíblemente buenas. buenas, y el narcotráfico, por citar un ejemplo, lo encuentras muy tangencialmente en una de ellas. Sí, claro, claro. En una de ellas. Sí, sí. Ujú. Ni siquiera, y además tangencialmente, ¿eh? Sí, claro, claro. No es Ni el siquiera centro. esa es la esencia Y es de otra la- mirada. Y es otra mirada Sí, y sí, tal. sí. Las películas que hacen algunos compañeros que dicen si Derbez, también es un lugar común decir eso. Sí. Se hace cine comercial, que bueno, una buena cinematografía debe hacer tanto cine autoral como cine comercial de entretenimiento. Ujú. Pero la clave está en querer encontrar sus nichos ambas. Y por lo menos este cine no llega a su público. Ujú. O sea, hay quien te dice, es que no conecta con la gente no quiere ver esas películas. Pues es que ¿cómo sabe qué quiere ver o qué no ver? Si ni siquiera las conocen, no conocen ni siquiera de qué van. Cuando de hecho llegan a su público, nos pasa mucho en la Cineteca, Ujú. y ahí es donde las conocen luego, que ya llegar a la Cineteca es complicadísimo. La Sí, Cineteca sí. tiene una fila enorme. Está saturado también ya la Está programación. saturada, y eso que hay 3 cinetecas. Sí, sí. Y afortunadamente están llenas. Mm. Y 2 de esas cinetecas, las más nuevas, la Chapultepec y la de las Sí, Artes, sí. la mitad de programación por normatividad es cine mexicano. Ok. Bueno, pues no alcanzan las salas para No. exhibir las que no encuentran lugar. Y tienes razón, con un porcentaje, lo vemos en la Academia de Cine, en las votaciones y tal, un porcentaje muy alto de películas que valen mucho la pena. Claro. O sea, a ver, que yo digo, es increíble, esta película que ni siquiera tuvo una animación, tuvo una, Mm. hace 25 años, hace 30, Ujú. hubiera ganado quizás el Ariel. Ujú. El Ariel, la mejor película, Ujú. de tan escaso que era en esa época. Y ahora, una película con esa calidad, o sea, porque además, algo que ha pasado para bien del cine en general,
y el público sí creo que lo ha apreciado, es que ya no tenemos los problemas técnicos De antes. de antes. O sea, Sí. ya no es de, ay, esa película está mal fotografiada, o sea, se ve qué fea luz, qué El horrible se sonido. oye, Sí, qué claro. feo está todo. Sí. Eso ya, No. hasta los efectos visuales son Sí. se hacen muy bien. Sí, sí. Y sí, los sí. especiales y todos. Sí. Entonces, sí. Y tenemos, las historias son variadas, pero tenemos muy buenas historias, sorprendentes historias. Y grandes estéticas, o sea, también muy Sí, buenos fotógrafos sí, y sí. personal en general. Entonces, lo que sí está pasando es que estas películas no encuentran el camino de llegar a su público. Un poco sí. como de otra manera sucede a veces, o ha sucedido en la literatura, en el mundo del libro, Mm. ¿no? Que puede haber grandes libros que no encuentran su editorial, o si la encuentran, o si se editan aparte, pues no llegan a las librerías, ¿no? Ujú. Sí, sí. Aquí está pasando algo similar con las películas. No están pero no están solo en las salas y tampoco están en las plataformas y no están en ningún lado a veces. Sí, sí, sí. Lo sé perfectamente, lo sufro eso. Entonces, que están esperando allí realmente, claro, el festival de nicho Ya. para que las vean y a ver quién va. Y digo, solo las ve la gente que está en ese festival de nicho, ¿no? Sí, Eso ha sido- vale mucho los la pena. festivales han sido un reducto, ¿no? De Sí, los cualquier festivales cantidad de películas. son importantísimos por eso, pero desgraciadamente, pues no es suficiente, ¿no? Para que, o sea, ahí mucha gente descubre ciertas cosas, pero no alcanza. En el 2018, por ejemplo, año previo de la pandemia, 2019, pues en esa época se estrenó mi ópera prima Rita. Creo que también en ese año se estrenó Malacopa, si no me equivoco, 2018. Puede ser. En ese año me acuerdo, por eso me gustó el ejemplo de Avengers Endgame. Esa película absolutamente dominaba, Sí, obviamente la cartelera. pero de una manera Pero mira la cartelera sorprendente. no, eso hasta La Ernesto cantidad de Contreras salas, sacó una sí. nota, hizo un escrito en ese entonces porque tenía su película de Soy no tu También de idioma. ese año, Fue y sí. tomó una fotografía de uno de los Cineplex donde, no me acuerdo cuál era la otra película, pongamos que Avengers, de 12 salas, 11 estaba esa película. Eso es de Y lo solo que una estoy estaba hablando. Soy no tu idioma y no en todas Sí. las funciones. Claro. Así está como funciona la Ernesto Contreras, que además estamos hablando de un director conocido, exitoso, Sí, sí, que le da sí. muy bien en Que no le festivales, pide en nada a nadie y premios. que tiene que tener un lugar. Claro, sí, y que a mucha gente que ve su cine cuando alcanza a verlo le gusta. Eso, Claro. vamos, no es un director críptico, o sea, No. no es un director que Es accesible. es muy accesible para el público en general y Totalmente. además gusta mucho. Sí, 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 sí. Digo, si tú eres dueño de una cadena de cines, pues tú puedes poner tus cines lo que tú quieras. O sea, igual y no está. Pero ¿qué políticas necesitamos o por dónde, o sea, qué puede mejorar el panorama? Mira, eso es todo un tema que tendríamos que analizarlo en otro Entiendo, contexto. no es pero un te lo tema voy a fácil. decir, no. Yo estuve muy cerca de la propuesta de la nueva ley de cine que no se ha aprobado, que ni siquiera está en discusión todavía, que esperemos que esté. Sí. Que estuvo a punto de entrar ya a discusión, aprobación en el legislativo al final del sexenio pasado, no se dio. Tenemos datos para suponer certeros de que va a suceder pronto la propuesta de que suceda. Ujú. Esa ley sí ya prevé muchos mecanismos prevé algunos mecanismos que ayudan a que pueda haber mejores condiciones para el cine mexicano. Entendiendo que yo sí, lo entiendo y es complicado, que sí, los exhibidores El capitalismo, hacen negocio la empresa, y ellos claro. obviamente te dirán, es que ustedes tienen que hacer mejores películas, cosa que de algún modo ya no utilizan muchos discursos, afortunadamente. Ujú. Utilizan un discurso de algo que es verdad y al mismo tiempo no puede funcionar así. Es decir, ellos saben, claro, es que la película que llega, Toy Story 5. la que sea, Sí. llega ya con una gran promoción El hecha. público mexicano quiere ver Toy Story Porque también. porque ha visto los anuncios en todos Y ya lados. vio todas las Y demás. la película mexicana, para llegar a una promoción, ya no digamos ni la 10ª parte de esa, Sí. no tiene ni siquiera los recursos para hacerlo. Entonces, tiene que utilizar recursos como pues las propias redes, Sí. pues que llegan al sector y tal, pero no alcanzan ese tamaño de promoción. Claro. Entonces, claro, los exhibidores dicen, es que no vienen, ya ni te califican la película. Es que no saben ni que existe. Por más que aquí le ponemos, ahí está el nombre de la película, ahí está su cartel, y ahí pusieron un banner a la No entrada. hace falta publicidad para que la gente realmente pague un boleto. Pues sí, pero ellos mismos dicen, no, hasta nos gusta la película, pero pues No nos conviene. No te dicen eso. Ok. Pues sí, pues si la gente no está entrando a la sala porque no sabe qué es, ni siquiera sabe qué hay.
Claro, nosotros no queremos que con una sala de 120, pues solo haya 20, ¿no? Porque además ellos el negocio, claro, ellos lo que les importa además el negocio está en que la gente esté no solo compre su boleto, sino que esté en conjunto. Que pasen ahí la Sí, tarde, que vaya, que compre compren. palomitas Sí, y sí. compre cosas y tal, que cuesta a veces que el doble, Carísimo. el triple del boleto, Sí, ¿no? claro, claro. O sea, necesita ese consumo. Sí. Entonces, Está muy asociado ese tipo de cine a la idea del consumismo, ¿no? sí. Ahora, claro, tenemos que tener medidas regulatorias Sí. sin afectar al empresario que legítimamente tiene necesidad de que su negocio funcione. Creo que hay que conciliar. Sí. Creo que la nueva ley lo hace. Sí. Ese es un tema que tenemos que discutir a la luz de cómo funciona la nueva ley. Ahora, yo soy de la opinión de que la política debe ser propiciatoria, estimulante, más que de sancionatoria. Ajá. Eso es lo que le deberían decir a Donald Trump, ¿no? Que quiere ponerle aranceles al cine. Ujú. Ya se lo dijeron, oiga, presidente, en lugar de que quiera exigirnos que filmemos en Estados Unidos, que sale más caro, ¿por qué no pone estímulos para que filmemos en Estados Unidos en lugar de sancionarnos si no Claro. filmamos ahí? Entiendo. Un poco pienso que hay políticas que estimulen a los exhibidores a pasar cierto tipo de cine mexicano, buen cine mexicano, Ujú. en lugar de solo obligarlos a pasar películas que ellos consideran que no tienen que no va a llegar la audiencia suficiente, o que funcione el cine de salas específicas o de nicho, como si funciona muy bien la Cineteca. Claro, la Cineteca es una entidad pública y puede hacer Sí. eso, ¿no? Sí, 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 sí. Es complicado. Sí, porque hay grandes intereses, como decíamos, porque están las grandes majors Sí, transnacionales, bueno, además, Disney, Warner, las grandes, ¿no? Y esos pues manejan un volumen de las cosas que no solo es México, es bueno, todo el mundo, ¿no? ahora en esta nueva ley hay una variable que no existía en la ley vigente, que es una ley de hace más de 10 años, que son las plataformas. Y las plataformas, hay que decir lo que es a todas luces claro. Las plataformas en este momento son las dueñas del ecosistema audiovisual mundial. El De porcentaje es manera muy enorme comparado con Es Theatrical. enorme, pero el negocio está Sí. en las plataformas, no está en el cine. O sea, si uno quiere vivir de esto, es a Ujú. través de las plataformas. Entiendo. Entonces tú ves, por eso ves a los grandes cineastas del mundo haciendo cine para las plataformas. Claro, claro. Si fuera despreciable, pues nadie. No, al contrario, o sea, es lo que todo el mundo quiere Claro, hacer. claro, claro, claro. Hay Porque mucha es más ahí audiencia ahorita en plataformas que Sí, pero además es donde te pagan, donde tienes donde sí ciertas- se mueven sí. las cosas. Ahora, suceden fenómenos también similares en donde una plataforma te puede comprar tu película, pero si no la pone en el banner de entrada, no la pone en las búsquedas iniciales, Sí, ya muchos productores le llaman que va al cementerio. Es decir, tienen un catálogo de miles de películas muy bueno, a ver, que la mayoría de la gente no conoce, Claro. ni nadie está casi dispuesto a conocer. sí. De repente alguien le recomienda una película por alguna razón X, Y, y dice, ay, ¿dónde la encuentro allá? Y entonces la pone por buscador y la encuentra y ve algo que no sabía ni que estaba ahí y que alguien le recomendó de hace poco, de hace Sí. 10 años, de hace 20 o hasta recién estreno. Pero si no está en ese van, es como es lo mismo, similar al otro, es decir, insisto, si tu película de estreno mexicano te la compra la plataforma y ahí recuperas algo y tal, pero no la ponen en estos espacios, pues va a ser muy poca la Va a pasar gente que lo desapercibida ve. probablemente. Probablemente. Es interesante cómo ha cambiado el ecosistema y cómo al mismo tiempo perduran las mismas prácticas. Se produce mucho más. Digo, hay unas cosas que han crecido, ¿no? La producción ha crecido. Eso es importante, porque Sí. eso ha permitido que haya más trabajo, que la gente pueda vivir de hacer cine. Antes, hace 25 años, la gente en realidad tenía que diversificarse y en realidad vivía de hacer comerciales o televisión, ¿no? Ahora la mayoría de los cineastas no está obligado y no los hacen en su mayoría ya. Los comerciales ya se volvió un espacio muy especializado de un grupo de gente que no son cineastas haciendo comerciales. Los cineastas en realidad están en la casa de series, que es una forma de hacer cine también. Claro, por supuesto. Incluso una forma que se ha vuelto una posibilidad hasta autoral. Sí. Es decir, ya no es la serie donde el showrunner es fulano y contratan a 5 directores o 3 para hacerla.
Ya es la serie como Las Muertas de Luis Estrada, que en realidad tú la puedes ver como un largometraje de 7 horas. Sí, claro, 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 sí. Esa pauta la puso muy claramente Cuarón con Disclaimer, que Sí. él mismo lo reconoce, hizo una película de 7 horas. Ah, sí. Sí, sí, Porque él sí. dirigió todos los capítulos y Sí. lo hizo totalmente de manera autoral, ¿no? O sea, Sí, no es de, claro. a ver, lo dije fulano, sutano, y yo soy el showrunner. Sí, sí, Yo sí, dije, sí. es una película de 7 horas, es el sueño de muchos de hace 40 Claro. años. O sea, alguien decía, pues díganle a Bela Mm. Tarr que ya puede hacer series. Ya, ya. Ahora la No puede te- dividir en sí, capítulos, ¿no? Satán Tango que Sí, las sí. dice que es de 7 horas, porque ya la Sí, puedes sí. dividir en películas. Una mala broma, pero es cierto que ahora las series, Es una que ya, nueva forma que ha encontrado la sí, literatura sí, cinematográfica, tienes ¿no? razón, es una buena analogía hacerlo así. Otra analogía que yo uso es la de las posibilidades del pintor, ¿no? Que tú tienes ahora, además de acuarela y tener el óleo y tener pequeño y gran formato, pues tienes murales, ¿no? Claro, claro, claro. También, o sea, o tienes grabado. Es Sí, lo que sí, podemos hacer todo. Entonces las series son una posibilidad del cineasta, exactamente. No totalmente. es, a diferencia de hace 25 años, 20, donde Sí. había los que hacían televisión, los que hacíamos Era como cine. un género menor, ¿no? Ujú. Sí, y casi no coincidía la misma gente, ni siquiera Sí, los actores se quejaban, de hecho, los sí, que hacían solo televisión, de no nos llaman para el cine, y los que hacían cine no hacían televisión. sí, Ahora están todos en todos lados, sí, sí. y y ya no llamamos series de televisión, porque en realidad ya no, la televisión como tal, como la visionábamos antes, no existe de esa manera, existe, o está muy venida menos, o funciona de otra manera, Sí, 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 sí. ¿no? Entonces, es apasionante el ecosistema que tenemos, pero todavía es un ecosistema que, a pesar de que sí le da más trabajo a más gente, genera burbujas como la que estamos viviendo. Fue un gran fenómeno entre la pandemia y las pospandemias, hacer muchas series. Ujú. Pues se hicieron tantas que ya ahora no sé, dijeron párenle tantito, porque Sí. tenemos demasiado. Sí, hay una saturación Entonces, también. entonces había mucho, el año pasado, o hace dos, no encontrabas a nadie que te pudiera hacer algo porque todo el mundo está ocupado. Y ahora hay mucha gente que pues no tiene. Me sorprende más en los productores, que hay muchos productores que no tienen trabajo inmediato, ¿no? Sí, sí, está más Y espaciado, ¿no? eso está más espaciado y tal, porque ya cuesta más trabajo levantar un proyecto de serie Es de que lo una que costaba hace serie. 2 años. Pero antes no costaba tanto, porque se Ya, hacían muchas, digo, se hicieron tantas ya. que ya. Sí, Entonces, ahora, indudablemente, porque hay más películas y hay series, pues hay más trabajo que antes, eso sí claro. también, eso sí no. Pero también hay más competencia que antes, eso es un fenómeno Sí, también nuevo. es correcto. Al- al- Y al- muchas óperas primas, ¿no? Los que y llevan las más óperas trayectoria primas, también les cuesta trabajo. sí, o sea, la mitad de las películas que se estrenan son óperas Nos primas, comentaba eso, Juan Carlos Valdivia que a él levantar su quinto, sexto proyecto le ha costado mucho más que los primeros. Como que el sistema eso es algo curioso. de alguna manera favorece más los debuts que las trayectorias. Bueno, es lo que nos comentaba él de su Lo que experiencia. favorece es el sistema, lo que favorece son las historias novedosas. Es, Y la verdad es que estas pueden venir de alguien que de que está sí, debutando. A ver, sí, alguien que está debutando pudo haberle invertido a ese proyecto 4 o 5 años de su claro. vida para Sí, sí, llegar a él. sí, sí. Alguien que no está debutando, quizás no está dispuesto a dedicarle más de 2 años, Es una gran observación, claro. un año y Y tal, el resultado no es el mismo al el final. resultado. Entonces, alguien que no es su primer proyecto puede estar puede estar menos abierto que otras personas a posibilidades más novedosas. Entiendo. No es que no, ahora también puede ser, Sí, también claro, lo claro. puede estar o Sí, no, sí, sí, sí. pero sí estamos en un momento donde efectivamente, en realidad, estrictamente hablando, no es fácil para nadie, a menos de que estés colocado en una posición en donde vacilando una posibilidad con otra, ¿no? Que no sé, recientemente le pasó a Luis Estrada y no le había pasado. Mm, Luis Estrada hace una película para Netflix, tiene un resultado pero lo que realmente fue un resultado importante para él es que le ofrecieran una serie que nunca había hecho, claro. la tomara como tal, Ujú. y ahí sí tiene un resultado increíble, ¿no? Claro, claro, sí. Tiene todo lo que hace falta.
Digo, la línea muy clara entre series y películas es que las series son para las plataformas, ¿no? Directamente esas no salen en los teatros. No, nadie, porque no tiene mucho sentido, efectivamente. Sí, tienes razón que es una línea muy clara. Eso todavía. Es una línea muy clara, claro, las series están... Ahora, en términos de publicidad, de promoción, de distribución, pueden tener la fuerza de una película y a veces hasta más, ¿no? Por o sea, de repente te la anuncian como una película y tal. Claro, pero tú no vas a ir al cine a verla, la vas a ver en tu casa el día del estreno. Y también, ¿cómo la vas a ver? Depende cómo te la van a presentar. Si te la van a presentar con un estreno cada semana, ¿no? Y tú te esperas a que estén todas arriba, las vas viendo cada semana al estreno, o las vas acumulando, o las miniseries en general ya las estrenan de golpe, porque son seis capítulos. Son como una película larga, claro. Es una película larga y te dicen, ya vela si quieres completa. O no, ¿para qué te estoy presentando una cada semana? Experimentan distintos, ¿no? Mecanismos. Sí. Eso es apasionante. Breaking Bad sí era lunes a lunes y te tenían al filo del deseando todavía, el y todavía tenemos... Claro. No, todavía es una forma es una forma. Es una forma de distribución. Las series están consideradas. Es decir, yo te estreno cada semana a tal hora el capítulo nuevo y tú me vas a ir siguiendo. Y juegan con ese suspenso. Y a diferencia de cómo se visiona la televisión, es... Si no pudiste verla al horario, la ves una hora después o la ves al día siguiente o una semana después si estuviste de viaje o lo que sea, ¿no? Sí, claro. O estás atentísimo, que te apasiona tanto que estás a la hora programada ya poniéndola, ¿no? Sí. Eso es nuevo y es un fenómeno interesante y nos estamos acomodando a él todos. Pero, bueno, ya hay que ver la parte positiva. Mal que bien, pues si nos dedicamos a esto, lo que es importante es que haya producción, que haya trabajo, que haya películas. Ahora, hay una saturación. Sí. A diferencia de hace 30 años, 40, donde parecía para casi cualquier persona lejanísimo poder hacer una película, poder acceder a algo así, ahora parecía que está al alcance de mucha gente. Parecía que el término de producción se ha democratizado, ¿no? Sí, bueno, porque la tecnología sí es más permite. accesible. Es más accesible. En eso sí, en la distribución no. Ahí no. No hay nada. Ahí, de hecho, hay grandes directores con obra que tienen 2 o 3 películas cuya cuarta película no llega a las salas. Sí. Inclusive que les haya ido bien en la segunda o la primera. Y la cuarta, de repente nadie ni siquiera se da por enterado que se ven los Arieles. Tú que eres parte de la academia, de repente ves las redes y dices, ay, mira, fulano, ¿no? Y no hay repercusión. ¿Cuándo pasó? Sí. Uno que va a festivales, que está atento, tal, de repente ni uno mismo se entera fácilmente. Y de repente, claro, investigas tanto y sí pasó, porque además no podía inscribirse a las Arieles si no se hubiera estrenado, pero dices, pero estuvo una semana en Veracruz. Así pues claro, con razón nadie. ¿Quién se va a enterar? Pues sí, los veracruzanos. Uno que otro. Sí. ¿No? De repente dices, ay, es la película de fulano que, claro, si yo vi que merecía más atención. Sí. Entonces eso es el ecosistema del que estamos hablando. Y la competencia en los fondos públicos, que son, los fondos públicos representan más de la mitad de las películas que se hacen cada año. O sea, son muy importantes. Claro. Pero la competencia es enorme. O sea, ahora para conseguir una oficina están concursando más de 400. Ya. Antes no. Imagínate una escritura de guión. Ahora los van eliminando a todo mundo. O sea, pero además estos 4, porque además todo el mundo ha ido aprendiendo a no cometer errores y llegar con proyectos más cuidados. Bien presentables, ajá. Entonces, y aún así no hay espacio para todos. No, claro. Ni para tantos. No. Los que quedan no representan el 5% de los que se puede hacer, ¿no? O sea, el 5% son los que se podrán hacer. Entonces quedan, hay un universo muy grande de películas que están ahí pululando, proyectos más que películas pululando a ver cuándo suceden, donde ya, lo que es interesante es que ya no hay cabida para proyectos regulazones. No. Eso también es interesante. Porque esos se eliminan a la primera. Claro. O sea, donde además el consejo es, si no está bien acabado, ni lo intentes, maestro. No pierdas el tiempo y además no te quemes. Porque está feroz la competencia. Inclusive los buenos proyectos a veces pueden ser que no pasen y a la segunda que pasen se arreglan, pasan muy bien y tal. Está feroz la competencia. Yo no estoy diciendo que esté mal. Al final, curiosamente, da como resultado, en general hemos elevado la calidad del cine. Sí, señor. Ahora, es verdad
de repente, en esa realidad del cine, no toda aún mejor cine, en todos sentidos, en historias, pero principalmente en factura y tal. Eso. Ahora, cuando hay esta calidad de cine, de repente hay joyas. Ujú, Hay años en que no hay esas joyas. ujú, De ujú. repente hay años en donde hay 2 o 3. Entiendo. Esas joyas siempre van, bueno, no siempre. Si hay este sistema, es más fácil que emerjan si no hay este sistema, Claro. ¿no? Digo, también emergían de otra manera, pero de esta manera tienen más posibilidades. Ahora, las joyas, pues son eso. ¿Garbanzos son- de a libra? Sí, pero son producto de, evidentemente, De esfuerzos de las empresas personales muy sí, gruesas. sí, y de talentos, por supuesto que eso existe. Sí. De buenas ideas que también eso son a veces son posibilidades que cada uno tiene o que y de muchos otros factores. La suerte influye, pero muy chiquito, Sí. muy poquito. Claro. O sea, los grandes joyas y los grandes talentos tal no son producto de la suerte. Encontrarán su camino, ¿no? Digamos. Al final sí. La mala suerte también existe, Sí. pero lo que hay que decir, ¿verdad?, es que el elemento suerte no es el elemento que porcentualmente determina más que algo llegue a ser llamativo. Claro, claro. O realmente tiene un valor o hay mano negra. Eso es ¿no? verdad. Sí. No, y al final, como siempre, hacemos las películas para el público. Sí. Y ahí no los engañas, o sea, funciona o no funciona. No estoy hablando de cine Claro, comercial claro, autoral. Sí. Es decir, realmente tienes una conexión con un nicho de público auténtica ¿O no? la tienes, pues sí. Ya. Wow, qué interesante, Armando. Y creo que es de lo que yo hubiera así totalmente escogido platicar contigo, como este vuelo de pájaro de lo que es el fenómeno cinematográfico, ¿no? Visto así desde un poco desde afuera, desde encima, viendo las películas como eso, como una masa de producción cultural que hay todos los años en México. Y las películas 2025, las 2024. ¿Cuándo haces una? ¿Cuándo estrenaste la otra? ¿Quién estrenó? ¿Qué dijo? Sí, bueno, y finalmente... Me encanta hablar así en esos términos. Claro, al final está bien, evidentemente, seguir a los autores o a las obras de los cineastas. Pues también. Cuando te gusta algo, decir, a ver, Un Paul Thomas Anderson, sí, pues, y verlo en la IMAX, pues bueno. Sí. Qué bueno que los cines seguirán existiendo, porque por más que las plataformas cumplan una función que la sociedad necesita, pues el cine, no hay nada como ir al cine, ¿no? Realmente. Te voy a decir algo, además del factor de lo que, de la... Del mejor sonido, la mejor imagen. Sí, de la pantalla y tal, que bueno, eso tiene que cuidarse porque hay salas que dices, oigan, señores, cambien ya el foco, ¿no? También. Que eso hay que decirlo, Cinetec Chapultepec, tienen la tecnología. De primera. Es una tecnología además láser. Sí, tienen su sala Atmos y todo. Sí, todo eso. Es la mejor tecnología, está en la sala Chapultepec. Lo difícil es llegar, porque todo se puede... básicamente y ahí tienen muchos soldados rondando por todos lados, hay un ambiente extraño. Más allá del propio espectáculo, jugando con la idea de Buñuel, de la sala de cine, esa oscuridad y esas de luz, es lo más parecido al sueño, ¿no? O sea, que te envuelve, a que naturalmente, si no tienes a gente idiota viendo celulares, hablando, comiendo palomitas a tu lado, si tienes la suerte de no tenerlo, porque eso es lo... Eso distrae bastante. No, y eso es terrible. Te apesta la experiencia. Y rompe todo. Sí, pues sí, es una mejor experiencia, es una buena experiencia la otra, y máxime si la gente no tiene en su casa acceso a tener una super pantalla, poder proyectar la película o tener un buen sonido, pues claro que la experiencia es muy distinta. Claro. Y más ahora con las salas Atmos, ¿no? Eso. Que es el sonido envolvente desde arriba. Entonces, pero, ¿por qué no se va a perder pronto el negocio del cine como tal? Sí. Porque sigue siendo el espectáculo más accesible para las familias. Claro. Es decir, a ver, las familias, el grueso de la familia convencional, y es lógico, su fin de semana no lo quiere pasar encerrado que salir en a su pasear, casa, claro. Necesariamente. A pesar, quizás los padres están muy cansados y al contrario, eso es lo que quieren, descansar en su casa y no estar. Seguramente. Pero los hijos quieren, y todos en algún momento dicen, tenemos que salir. ¿Y por qué las salas, la mayoría están desde hace muchos años en centros comerciales? Sí. Porque es una experiencia el integral. Paseo completo. Sí. Es el paseo completo. Vamos a ver tus zapatos, vamos a ver. A comer. Vamos a comprar el helado. Ya sabes que hay donde hay donde estacionarte. Vamos a pagar de una vez el cable o el teléfono, no sé qué, en el módulo. Se puede todo. O pedir informes de no sé qué. Sí. Todo se hace en el mismo centro comercial. Y vamos al cine, que está ahí.
No sabemos ni qué vamos a ver, pero queremos ir al cine, queremos entretenernos. Sí, sí. Ahí ya veremos qué hay. Claro. ¿Qué diablos, qué espectáculo tiene esa accesibilidad? El teatro no, No, desgraciadamente. un concierto, o sea, Un concierto es carísimos ahora. carísimo, complejo, tal, Sí, es de mucha gente, tienes que comprar con mucha anticipación, sí. es más difícil Sigue siendo lo más democrático en ese sentido. descubrí que en los conciertos es un lugar ideal donde te roban tu celular, yo no sabía eso. Sí, hasta que, sí, ¿no? hay bandas de... O sea, la gente, cuando uno no sabe eso, pues caes inmediatamente, Sí, como debe de. ¿no? Entonces, bueno, y son caros. Carísimos. Están a un nivel de carísimos. Ve al Auditorio Nacional y los boletos O valen sea, 2.500 pesos para ver lo que sea, exactamente, y si Lelutier bien te o va, cantante sí, de moda, y si ¿no? bien te fue, porque fácil hasta más. Sí, entonces, y el fútbol, ahora que va al Mundial el próximo año, Sí. es impresionante lo que cuestan los boletos. ¿A dónde ¿no? hemos llegado? Exacto, yo digo, ¿quién puede pagar eso? Es para ricos, sí. O no sé, ¿cuál es una locura. O la Fórmula 1, ¿has visto? La lo que Fórmula 1 cuesta? es impresionante Sí, también, sí, lo sí. que cuesta y tal. Entonces el grueso de la gente Nos no va queda a el esos cine, nos espectáculos. queda, claro, el cine. El cine es muy democrático, Total- muy popular al final de Totalmente, cuentas. es una Además maravilla. tú pagas, te cuesta lo mismo, el mayor espectáculo, Misión Imposible, Sí. el último protocolo fantasma, lo que sea, a la película No nos moverán Sí, de sí. nuestro De amigo nuestro Pierre, querido ¿no? Pierre, claro, claro. Cuesta la misma la entrada, depende, en la misma sala, en el Sí, mismo sí, conjunto. Si sí, vas sí. a otro quizás valen un poco menos. Pero... Entonces, algunos días, bueno, vas a ver un espectáculo inmenso, ¿no? Con eso de Misión Imposible. Increíble. Y pagas solo 90 pesos o no sé, depende, Sí, ¿no? sí, claro, claro. No, ya viéndolo así, pues es una 120, ganga. y solo lo Sí, más caro totalmente. sería 200. Si vas a una VIP y te quieres, Que también puede valer no sé. mucho la pena. Sí, claro. entonces, ¿por qué? ¿Cómo? Pues claro que no van a desaparecer las salas de cine. No, no, ya. O sea, Tienen ganado y nuestro cuando corazón de sí, muchos. no, pero además cuando han intentado Sí. hacer cosas como, o pasamos aquí el Super Bowl, que eso más, Los lunes ponen el o los americano lunes luego, el ¿no? americano no Sí, sé sí. qué, o la casa de no sé quién, o el no sé qué, o algunos de otra manera, la ópera del MIT, Sí, eso ¿no? vale mucho la pena Pero también. no es lo más, No es lo mismo. ni es lo más popular. Ya, no. No, O sea, hombre, no, no. si no ya hubiera crecido, ya tendríamos en cada sala algo así. Claro. No es tan importante, no tiene tanta fuerza que la gente Lo vaya y lo que consuma. La crezca. gente va y quiere ver películas Sí. de X, Y. Tienen ganado naturaleza. nuestro corazón cañón. Es que bueno, es que qué películas Bueno, también quiere tan que buenas. le cuenten historias, ¿no? Al final de Eso, cuentas, y emocionarse con ellas. Que es Eso. ese es nuestro trabajo. Sí. Contar historias, emocionar y transmitir ideas. Dime una cosa, Armando, porque desgraciadamente creo que ya llevamos más de una hora platicando y me encantaría seguirte escuchando y cotorando. Ya lo haremos en otro espacio. Dime, ¿cuál es la siguiente película que quieres hacer? ¿Quieres hacer una película? Sí, ¿Estás a ver, en mira, eso? toda esa parte que he vivido como funcionario público o director de instituciones y la más reciente, la Academia Mexicana de Ciencias Cinematográficas, que además es muy distinta a las otras instituciones que he dirigido en el sentido de que esta es honoraria, es decir, tiene mucha exigencia, pero además no me pagan, lo cual es doblemente más complicado. Honorífico, sí. Pero bueno, no, mi proyecto de vida ahora es volver a lo que siempre ha sido mi pasión. Yo digo que el otro fue un paréntesis más grande de lo que yo hubiese Increíble, querido, ¿no? pero Sí. sí un paréntesis Ok. al hecho de seguir haciendo cine. No he dejado de hacer cine porque me he vuelto productor de Sí, muchos claro, has proyectos. apoyado cualquier cantidad de proyectos. Y me he vuelto productor Sido directamente parte, de claro, ellos. claro. Entonces, y no voy a estrenar en unos meses un documental que yo hice en los últimos par de años sobre el caricaturista Helio Flores, Claro. que se retiró. O sea, es el gran caricaturista, no solo de México, es un artista enorme, enorme. Fue triste perderlo de la página editorial donde estaba, porque él era realmente el que hacía que uno tuviera la reflexión sintética de lo que estaba pasando, era un guía en todos sentidos. Pero bueno, su obra está ahí, él sigue también ahí, y ese documental voy a estrenar próximamente. Invertí mucho tiempo en algo que me apasiona, pero que alguien dirá, acabo de dar un curso en un ciclo que se llama Grandes Maestros de la UNAM. ¿El de Shakespeare? Sí, Shakespeare en el cine. Ujú. Y Qué increíble el tema.
A ver, nadie con sensatez, digo, es un tema que me apasiona. Y bastante especializado suena también. Es muy especial, pero bueno, es un tema que... Bueno, Shakespeare lo conocen muchos también. No, bueno, es un autor inglés y muy universal. No solo el cine mexicano y es el autor más universal. Claro. Pero es tan universal que Shakespeare está en todo el mundo. Claro, está en todo. Cualquiera tenemos autoridad de hablar de él porque realmente habla de la condición humana, no habla de Inglaterra. No es Inglaterra. ajeno a nadie, claro. No, y cuando habla de Inglaterra habla del mundo. Sí. No, pero igual. No solo de Inglaterra, él hablaba de lugares que ni conoció, ¿no? Claro, hablaba de los antiguos romanos, hablaba de Venecia y hablaba de... Y bueno, hasta la tempestad, supone que sucede en alguna isla de América que él apenas sabía de eso. No importa. Sí. Shakespeare es totalmente universal, va más allá de su nacionalidad y tal. Es un autor además que claramente no se concentra solo en lo inglés, ¿no? Claro. Eso es lo más interesante de él, sino la condición humana, que es totalmente... Bueno, Hamlet, su obra emblemática, pues sucede en Dinamarca, y no en la época contemporánea de Shakespeare. No. ¿Qué más universal que eso, no? Claro. Entonces, apasionante, le invertí mucho tiempo, porque significaba, siendo un tema que conocía tal, significaba... Vuelve a ver las películas, lee las obras, X, lee textos que analicen. Te volviste a dar el clavado. Sí, porque no puedes aventarte así, dale. Entonces sí, ese curso significó una inversión de tiempo importante, como también le invertí un tiempo a algo que me apasiona. Poca gente quizás no sepa que la Academia de Cine está en la casa de Luis Buñuel, donde vivió la mayor parte de su vida, toda su vida más importante creativa, la vio ahí, desde que hizo Los Olvidados hasta que murió en el 83. Okay. O sea, él cuando murió estaba todavía viviendo ahí. Okay. Sí, toda su obra, que es muy famosa a nivel mundial, francesa, que la hizo en los años 60 y en los años mediados 60, 70 y 70, porque ya en los 80 él murió en el 83 y él ya no filmó nada en los 80. Okay. Él iba a filmar a Francia, porque siempre fueron películas francesas, y se regresaba a su casa de México. Le encantaba su casa de México. ¿Le gustaba vivir aquí? Qué delicia. Él podía haber vivido en París cómodamente y tal, ya filmaba solo en Francia. Y es una gran ironía de su vida, que es una vida muy interesante en términos de cómo funcionó el azar con él. Porque él vivió los españoles te dicen que es el director de cine más importante español. Y sin embargo vivió muy poco tiempo en España. Nació en España, en un pueblito que se llama Calanda, en el Bajo Aragón. Pero vivió muy poco tiempo en España. O sea, en la juventud se fue a Francia, y ahí es donde quería vivir. Después tuvo que salir y se fue a Estados Unidos, que es donde quería también radicar y hacer obra, y nunca le dejaron hacer una película. Trabajó en el cine, pero nunca dirigió una película, a pesar de que ya era el gran cineasta de las obras surrealistas, como Perro Andaluz y La Edad de Oro. Nunca le dejaron hacer una película. Y la casualidad, porque no puede decir eso, también lo trajo a México, y aquí es donde hizo la mayor parte de su obra. Hizo 21 películas de las 32 que hizo en total. A nivel mundial es más conocido por sus 2 películas surrealistas y sus películas francesas. Claro. A pesar de que sí se conoce a nivel mundial una película como Los Olvidados. Claro, es monumental. O El Ángel Exterminador o Viridiana, ¿no? Pero de las 21 películas que hizo en México, algunas de ellas coproducciones, habladas en otros idiomas como francés e inglés, algunas de ellas, la verdad es que son muy pocos conocidas fuera de México. Claro. Y hay obras ahí mayores como Nazarín, que es una obra mayor, o él, o Ensayo de un crimen, ¿no? Y hay obras interesantísimas como El frío y la muerte, muy desconocidas aún para México. Pues padrísimas. No, bueno, es que Buñuel, ¿no? Palabras mayores. Entonces, la casa de Buñuel es la sede de la academia. Entonces, yo, antes de estudiar cine, desde que era estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales y tal, Buñuel me apasionó cuando lo descubrí como joven, adolescente. O sea, algo había ahí que me estimulaba mucho. Después descubrí que era la ironía. O la visión del mundo de Buñuel. Es una visión con la que yo me identifico mucho, con la que tengo mucha empatía. Es una visión muy inteligente, muy compleja, con una gran ironía, que esa es la gran fuerza. Ahí está la inteligencia también, claro. Sí. Y entonces, desde entonces estudio a Buñuel,
y últimamente todavía he ahondado más con él desde que ocupo su casa. Un curso de ¿no? Buñuel Sí, también no, estaría... de hecho fui a dar una plática al lugar donde nació, ni más ni menos a Calanda, fui a hablar en Calanda fui a hablar del Buñuel mexicano, Ya, claro. donde nació, que es un pueblo al que es difícil llegar, ¿eh? O sea, es Ya. España toda moderna Un y tal. pueblucho. No diría ¿No? yo que un pueblucho, pero es Un un pueblo pueblito. pequeño. Bueno, en 20 minutos caminando vas de extremo a extremo, ¿eh? Caminando en 20 pueblo minutos vas de pequeño. extremo. Sí, es un pueblo pequeño. Estás en la calle, no hay nadie. No hay, Entiendo. digamos, Una vida campirana. en la plaza principal lo que hay es una estatua de Buñuel tocando un tambor, un famoso bueno. tambor. Ok. Y hay un centro de investigación de Buñuel, se llama Ya. Centro Buñuel. Y cada año se hace un festival. En ese contexto fui a presentar esta conferencia. Se hace un festival que se llama Festival Buñuel Calanda. Ujú. Llevan a personalidades muy importantes. A mí me Ok. tocó coincidir con Ángela Molina, que es la actriz de Ese oscuro objeto del deseo, su última película. Claro. Y todo gira alrededor de la figura de Buñuel, ¿no? Ujú. Películas contemporáneas en una lógica que tiene que ver con qué película le hubiera gustado ver a Buñuel, ¿no? Ok. Entonces, ahora, que bueno, eso es una especulación, pero siempre... Pero puede bueno, ser eso no es un punto de juego, partida para, es un claro. juego que vale la pena. Entonces, te dices, ¿qué tengo pensado? Claro, estoy preparando sendos proyectos para un próximo proyecto de ficción. Tengo claro alguna cosa, pero tengo distintas posibilidades. Yo sí tengo claro que no... que hay que ofrecer a los productores, a la gente, 2 o 3 proyectos, no solo uno, sino tener opciones. Que una carpetita al menos de proyectos. Sí, eso es lo que estoy ahorita trabajando, que va desde la posibilidad de adaptar un clásico. La verdad es que a mí eso me apasiona. Finalmente los clásicos, yo le digo a los alumnos, no se pierdan los clásicos en el cine, en la literatura, en el arte, en todo, porque son realmente los que te nutren a fondo. A veces es muy difícil abordar los clásicos de joven. Yo tuve la oportunidad de hacerlo con un grupo de ellos. Y después, evidentemente, cuando todas nuestras primeras juventudes trata uno de estar en la modernidad de los contemporáneos, ¿no? Sí. Y a ciertas edades, eso es lo que me fue pasando a mí, Entiendo. volví a los clásicos. O sea, realmente es lo que... Los clásicos refiriéndote A los clásicos es Shakespeare, Ok. en el cine O sea, no Buñuel, los clásicos griegos, pues, o sea, los clásicos griegos, renacentistas sí, ¿no? también, Ahí, sí. a la antigüedad. Hombre, qué más moderno que Lisístrata. Claro, ahí está. Aristófanes. Sí, o sea, los clásicos. Y yo sigo viendo cada año montado, digo, ayer hubo una ópera sobre Electra, Bien. y hacen Medeas todo el O sea, tiempo. sí, literalmente los clásicos. Literalmente, sí, Sí. no son los griegos. Sí. Digo, puede ser algo alrededor de la idea de Dante, puede ser algo. Claro. Pero a mí el clásico, obviamente, que es un monstruo y es un maestro, Shakespeare, ¿no? O sea, Claro. y yo digo que yo encuentro todo en Shakespeare, ¿no? O sea, todo lo que me interesa, lo que me importa, además, todo lo que tiene que ver con los grandes temas de la condición humana, que no son muchos, están en Shakespeare. Claro. El amor, la muerte, la justicia, la libertad, la amistad. Claro, la impronta es absoluta, ¿no? De Shakespeare. Todos estos elementos están en la autoridad, todos están en Shakespeare, todos. Okay. No Entonces, ¿te gustaría ninguno. explorar un género, digamos, más serio, entre comillas, que lo que has hecho antes? Yo creo que mi trabajo lo hago en serio y sí he sido obviamente que no. Entiendo por qué me lo dices, porque Sí. indudablemente todos los proyectos que yo he hecho, o casi, tienen ironía. Eso. Y la ironía siempre tiene que ver con el humor. Claro. A veces el humor pareciera que es solo consecuencia de la comedia. La comedia me parece un género maravilloso, magnífico. Sí. Pero yo he hecho más que comedia, he hecho ironía. Sí, como farsa. ¿No? Más que farsa he hecho... Lo irónico en lo particular. Sí, en particular. Entiendo. De hecho, yo la farsa no es como el género en el que me siento más cómodo. Okay. Donde me siento cómodo es en el realismo, Okay. pero siempre en la retórica, la ironía, siempre. Sí. Esa no la puedo... No quisieras perder eso. No la puedo perder, es parte intrínseca de mí. Como lo era de Buñuel, por citar un ejemplo. O sea, Buñuel, tú no ves una obra donde no haya eso. alguna ironía. Sí. Entonces, claro, y me gustan mucho autores que no necesariamente se ven desde ese punto de vista, y soy apasionado de ellos. Sí, estoy explorando cosas. Digamos, el proyecto que más creo claramente que puedo, o voy a hacer, o voy a empujar, en términos de producción, será lo más minimalista posible. Okay. ¿En qué sentido? Ajá. Pocos actores,
o pocos personajes, o en todo caso los actores, pero más que por los actores, porque a mí los actores me apasionan, trabajar con ellos me apasiona, Sí, sí. y tal, pues, pocas complicaciones de producción, o sea, locaciones muy controladas, Entiendo. pocas locaciones, Entiendo. o sea, la fuerza de la película está en lo que le está pasando a los personajes más que dónde y cómo está sucediendo. Entiendo, Entonces, entiendo. hay un cineasta que me parece referencial a mí, que me encanta, que es Aki Kaurismäki. Yo veo cada vez que veo una película que Ok. dije, ay, cómo me hubiera gustado ver Me esta la ganó. película. No así, pero de verdad es casi esa sensación de Sí, que, o sea, sí. yo esto lo tengo Te identificas con es que todo, o sea, digo, es exactamente es una maravilla. lo que está en mi cabeza y es lo que yo sé, historias sencillas, historias que tienen que ver con evidentemente la pasión humana, pero contenida, lo que puede ser, lo que me encanta es la sugerencia, no el desbordamiento. El desbordamiento no es mucho lo mío. Y en cambio, cada vez me identifico más con películas que son Contenidas. icebergs, ves la punta y sabes inmediatamente que abajo hay algo tremendo, Sí. como en el teatro sería un Edward Albee o un Harold Pinter, ¿no? Un Harold Pinter sería el mejor ejemplo, donde ves cosas. Veo aquí un cineasta que cuasi mexicano, digo porque no lo es, pero sí, ahora está haciendo sobre México, Rodrigo García, que ha hecho mucho. Rodrigo a mí me gusta como cineasta porque tiene tiene esa virtud, hace obras muy sencillas aparentemente, la fuerza está en los personajes y en la contención, y ves que son unos icebergs, o sea, ves que atrás de lo que está pasando, sin novedades, hay algo enorme pues de la Se complejidad humana. percibe. Entonces a mí me gusta, ahí es donde yo realmente me parece enorme alguien como Aki Kaurismäki. Aki Kaurismäki tiene además el elemento de la enorme sencillez, no la simplicidad, sencillez claro. de lo que está sucediendo, Sí, de la sencillez de esa emoción. Sí. Y también tiene una parte de ternura que a mí me gusta mucho. Lo humano. Pero además en entornos que pueden ser muy violentos, o muy difíciles, claro. o muy duros. Wow. O sea, esa parte, la obra, lo que haya, digo, quien haya visto la obra que haya hecho, sí se puede, hay una parte que se puede analizar de eso. Siempre hay un entorno social, Sí. siempre hay un entorno Y hay una ironía en eso precisamente. Y siempre ¿no? hay una ternura en los personajes. Nunca los califico, no los hago enloquecidos. No, o sea, siempre hay algo con los que puedes identificarte y siempre puedes redimirlos como personas porque son gente que algo tienen que los hace complejos, que tienen un matiz en donde no son unívocos, sino tienen. Buñuel lo sabía hacer eso muy bien y lo explica claramente en sus memorias. Dicen, no, pues no existe el maniqueísmo en la realidad, ¿no? Nadie es enteramente bueno ni malo. Claro. Pues la realidad es, o sea, entonces ver una película donde claramente están esos valores establecidos a mí no me interesa mucho. Entiendo. Acabo de ver Morelia, una película sencillísima, que me sorprendió mucho, hecha por una mujer interesante que el tipo de personaje, es una película de un hombre que a la manera de Nazarín va cayendo. Nazarín por querer hacer el bien. Este hombre también de alguna manera es un hombre que estudió historia del arte y tal, pero no encuentra de qué vivir. Y entonces lo único que encuentra es que puede robar unas obras en un museo, porque el guardia se duerme en las tardes y ya se dio cuenta y ya empezó a investigar, y va mucho a ese museo y tal. Okay. Entonces, pero todo le sale, y no quieres que le pase, y le sale mal, pero al final, y le sale muy mal, pero tiene el personaje te genera una ternura en su poca capacidad de sobrellevar las cosas bien, que quieres que más o menos salga adelante, y cada vez está peor, se hunde, pero no de manera degradante, sino de manera penosa, lastimosa en un sentido de indulgencia, ¿no? Sí. Me llamó mucha atención porque no esperaba que fuera tan atractiva para mí en la sencillez que tiene la película, ¿no? Se llama Mente Maestra, por cierto. Sí. Para ponerle atención. Mind Master. Mind Master. Sí.
Interesantísimo. Wow, excelentes referencias. Yo no sé, yo no he hablado con nadie de la película, si les gusta. O sea, a mí me gustó muchísimo. Ujú. O sea, bueno, a ver, tampoco tengo que... claro, viene de Cannes, no negaste estuvo en el festival tiene de sus Cannes, credenciales. tiene sus credenciales, sí. Entonces, sí. Bueno, y me pasó, el año pasado en Morelia vi antes que mucha gente en México, la película que finalmente había ganado un Cannes y que ganó el Oscar, Anora. Ah, Y Anora también me gustó mucho cuando la vi en su momento. padrísima esa película. Yo A sé, mí me gustó muchísimo. sí, Nosotros la recomendamos mucho desde antes también que ganara tanto. Claro. Flow nos gustó mucho, Anora. Flow es una belleza. Son fenómenos esas Sí, películas increíbles. Sí. ¿No? Entonces ese es el cine que a mí me Entiendo. gusta. Uf, Sí, y Armando, siempre, vamos a estar inevitablemente en el cine que me gusta, siempre habrá, yo también es parte intrínseca de mi formación, de cómo veo las cosas, Sí. siempre habrá un contexto social, siempre habrá un marco, un telón de fondo social. Totalmente, claro. Las cosas suceden en un entorno social. Ahí está la ironía también, como que los personajes están obligados. Y esta película, La mente maestra, también me llamó la atención. Sí. Me tardé tiempo en darme cuenta que era de época. Y es importantísimo. Sucede cuando Vietnam, los hippies, las propuestas hippies y tal. Y la película juega un papel muy importante en una ironía, las protestas hippies. Ajá. En la película juega un papel muy importante. Entonces, de repente cuando ya no vi celulares y tal, Ya. y después me llamó la atención que la película que vi a continuación pocos minutos después es la última de Fernando Ainque, que fue mi alumno. Hablando de alumnos, Fernando, que es un gran cineasta, fue mi alumno y me da mucho gusto. Igual que Ernesto Conteras, bueno, tuviste mi alumno, buen tantos, Cravioto, Pierre, que ahora está, mucha gente que ahora está destacando. Roberto Fiesco, Roberto Julián. Fiesco, bueno, Julián fue mi alumno. Roberto no, ¿sabes? Roberto Roberto no fue mi alumno. Bueno, pero como si Pero lo bueno, fuera. Roberto es uno de mis Es muy grandes cercano amigos. a ti también, claro. Sí, pero la Denke también tiene, Fernando tiene también esa, me gusta mucho el cine que Hay hace una Fernando. finura. Sí, y esa ternura y esa sencillez de entender a los personajes. Sí. Y esta última película claramente habla de la familia, en un contexto muy bien pensado, que sucede en Estados Unidos, pero una familia chicana, muy peculiar, donde el contexto social está ahí al lado, pero no está muy obvio. Y finalmente otra vez, ¿no? Es una película que pudo acabar en una desgracia y acaba de una manera que te reivindica finalmente y con una gran ternura. Curioso también. Empecé a darme cuenta, me tardé en darme cuenta que también era de época. Entonces dije, qué curioso que hay estas dos películas, además con estas temáticas. Ya cuando uno no ve celulares se tiene que empezar a sospechar, ¿no? Exacto, de repente sí, exacto. De repente dije, ¿por qué pasa? Porque en ambas películas, no te dicen, Okay. o sea, no empiezan diciendo... No son explícitos, no son Claro, no empiezan siendo con la Cincinnati fecha, 1972 o... Que con eso se resolvería. Sí, no, pero creo que es inteligente que no lo hagan. Mejor sugerir. Sí, de hecho el día anterior vi una película brasileña interesante, otro tono, otro tipo de... Y es curioso, como tiene elementos fársicos y juega con eso, empieza con una voz en off que dice, nuestra película comienza en los años 70 en Brasil, una época de gran colgorio o algo así, ¿no? Juega con eso y después hace una vuelta, un giro dramático donde sin explicarte se va al presente sin decirte nada. O sea, tú tienes que ir deduciendo que ya está en el presente. Y o sea, lo vas adivinando. Sí. Es muy curioso también. No, qué padre. Entonces, estas narrativas me parecen interesantes, inteligentes. Sí, yo trato, sí, de mis cursos y tal, pues, separarme todo lo que sea una obviedad, lugar común. Claro. O sea, evidentemente, yo lo que trato de hacer, puede que lo consiga más o menos, pero lo que trato de hacer siempre es un cine inteligente. La inteligencia no está reñida con la diversión, además, en mi opinión. Al contrario, puede ser demasiado... De hecho, sí, tiene que haber la agudeza, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que, en el fondo, definiría un poco lo que he tratado de hacer y lo que seguiré tratando de hacer. Y que lo planeo hacer y espero que suceda muy pronto. Claro, estaremos al pendiente, ¿eh? Seguramente lo mejor está por venir, te lo aseguro. Bueno, ¿no? eso esperamos. Eso es un poco mi expectativa. No, definitivo, ¿no? Y ya desde este lugar con el que... bueno, claro, uno mientras más va avanzando en la vida. Porque además, todo este tiempo que he sido funcionario y tal, ha tenido sus gratificaciones en muchos sentidos, las cosas que se han quedado, que son legados finalmente para la comunidad y tal.
son importantes, pero fundamentalmente sí, yo no, yo siempre llevo la vida, así lo transmito a mis alumnos, bajo la idea de que todo es aprendizaje, o sea que las cosas inclusive muy malas que a uno le pasan, ¿no? Que a todos nos pasan, y también pues las muy buenas o las cosas curiosas que te pasan o las cosas incómodas o agradables, todas son parte es de lo que abrevas para hacer algo, o sea, para que ese universo, ese mundo que tienes pueda inclusive tener matices que abrevan de la autenticidad y la realidad que quizás si no hubieras vivido no podrías exponer. Entonces un poco digo, bueno, fue muy duro todo este momento, pero no va a ser gratuito. Estoy pagando por él para hacer algo que Es valga una la pena. experiencia de vida que ahora es tuya, ¿no? Sí, sí. Y sí la veo como tiene que redituar. O sea redituar en el mejor de los sentidos. Una inversión, Es una digamos. inversión porque es aprendizaje de vida Claro. auténtica. Sí, 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 sí. Entonces no estoy inventándome, no estoy suponiendo cosas ni especulando sobre cómo viven o piensan los demás, sino sé cómo es esto. Claro. Entonces, sí, yo ya la parte de funcionario, la parte pública y tal, ya, creo que ya llegué al momento en que Viviste lo que tenías que viví lo vivir. que tenga que vivir, no tengo Ok. ninguna expectativa para hacer algo más, la poca que tuve no se dará respecto a algo, y ya hice lo que tenía que hacer respecto a esto, y en realidad lo que tengo que hacer, como tú dices, estoy en una edad donde todavía sí tengo, según yo tengo no solo el año, tengo la madurez Mm, en muchos sentidos sí. de concretar cosas que yo ya sabía que podía seguir haciendo y que ahora tengo que retomar de buena manera. Qué chido. Yo creo que como funcionario dejaste un legado muy importante. Digo, a mí me tocó como alumno del CUEC, tú eras el director y pues yo siento que tú eres una persona muy generosa, Armando, que también eso explica el hecho de que no solo te hayas dedicado a hacer películas, sino que también te hayas dedicado a la función pública, a ser parte de instituciones importantes que, como es Sí. el CUEC, imagínate. El, Que no creas, yo muy en lo íntimo, y eso es muy personal, Ujú. eh, trato de ponderar, o sea, no me arrepiento, pero sí hay una suerte, si no de sacrificio, porque no lo es, porque quién sabe De qué hubiera servicio. pasado. Sí, pero sí de que hay un momento en donde, de una especulación de mi vida, si yo hubiera seguido solo siendo un creador. Mm. Quizás hubiera sido un creador solo de obras Muy comerciales diferente o sería no. tu cuarta película, ¿no? Sí, 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 sí. pero creo que tenía muchos, que tengo elementos para. Entonces, ese paréntesis que digo fue más grande de lo que yo hubiese querido. Sí, sí, sí. No me arrepiento porque además yo nunca acepté estar al frente de una institución que no conociera bien Mm, y en la que yo hubiera participado previamente. Empezando por la escuela de cine donde estudié y donde daba clases, sí, que qué la padre. conocía muy bien. Sí, sí. Y evidentemente me importaba, porque además a la fecha Sí, es donde yo trabajo. sí, Yo soy sí. un profesor, tengo el honor de ser un profesor de tiempo completo, que no es nada fácil esa escuela, y pueden tener esa gratificación por ser un profesor de tiempo completo de la universidad, especialmente la UNAM, ya teniendo el máximo grado académico, pues ya lo tengo de nivel. Pues uno puede estar tranquilo Ujú, económicamente, la mm, verdad, no está sujeto a vaivenes de tengo que ujú. A la trabajar, incertidumbre, sí. no. Y es muy generosa la universidad cuando uno se ha comprometido también con ella. Entonces, simplemente creo claro, uno toma decisiones de vida, no creo que las que he tomado han sido muy razonables, pero sí me pongo a especular que si hubiera What seguido por la if, parte. ¿no? ¿Qué Sí, hubiera pero pasado? ahora no tiene sentido la especulación, tiene sentido lo que viene. Y lo que viene en este momento es una decisión de vida, ya habiendo terminado ahora próximamente mi encargo en la academia y todo lo que es dedicarme plenamente A a la la creación creación, cinematográfica. aparte de mi obligación, que hago con mucho gusto y Académica, que me claro. gusta, la académica, ¿no? Claro. Pues Pero la que, académica, la parte que me entusiasma más de la parte académica, que con los años uno aprende más o aprende a muchas cosas a transmitir de mejor manera lo que uno sabe. Pero la exigencia que si haces seriamente este trabajo, que tiene el que tienes que saber muy bien lo que vas a enseñar mm,
y estudiar todo el tiempo, Mm. pues esa parte me apasiona. O sea, siempre me ha gustado desde muy joven. Ser Soy profesor es curioso. seguirse formando también, sobre todo en Sí, cine, a eso ¿no? me refiero. Desde Sí. muy joven siempre fui alguien curioso, inquieto y con Sí, eso me ganas queda muy claro. de aprender. Claro, Entonces, ser profesor es aprender también. claro. Entonces, tener la obligación por la que te pagan ahí sí, Ujú. de aprender cada vez más, pues eso a mí me encanta y eso es lo que es. Claro, tú estás ubicadísimo. Entonces, aprender también para hacer mis propias obras, ¿no? Claro, claro, claro. Qué buena onda, pues yo te quiero agradecer mucho tu generosidad que una vez más se manifiesta con esta plática que nos has dado. No, al Muchísimas contrario, gracias. gracias Arturo, me parece qué bueno que abres este espacio. Pareciera que hay muchos espacios en este mundo del internet y todo, pero tú tienes la virtud de que es que un espacio que no sustenta en el escándalo, No, ni en las... sino ni en nada tóxico, sino al contrario, exacto, en la búsqueda de realmente... del reconocimiento Y a de, quien se lo merece para nuestro humilde y de punto de aprender vista, ¿no? para eso, Aprender a conocer. abrirse. Digo, a veces nuestra comunidad maravillosa de la UNAM, del CUEC, está muy regada, muy atomizada. Y como que también en la idea de que hay que también como recopilar lo que vale, guardarlo en un lugar bonito, Por decir, supuesto. no, hay que reconocer las cosas. No, no sucede tanto, no es tan común como uno quisiera. Es verdad, es verdad. Entonces O a veces, estamos, o estamos inmersos en la coyuntura también. eso, todo el mundo Entonces estamos te dejamos correteando la poco chuleta. espacio para la reflexión. Y la reflexión es sustancial para el crecimiento como condición humana, ¿no? Totalmente, y hay tanto valor que merece un cuerpo, que merece o sea, todo este contenido que estamos ahorita haciendo, para mí tiene un valor altísimo, al menos para mí, digo, por eso queremos compartirlo, ¿no? Y sentimos que, bueno, que si tenemos la posibilidad de darle cuerpo a un poquito de este espíritu que hay, que tenemos los del CUEC, o las personas que amamos el cine o la cultura, o incluso muchos de los que nos siguen, yo creo que son jóvenes, nuestros alumnos que quieren encontrar por dónde le van a entrar al show, si van a ser fotógrafos o postproductores o directores, o si conviene hacer cine o no, o qué, ¿no? Entonces, todo esto no está dicho en ningún lado, pues. Estas pláticas que yo he tenido aquí, un gran privilegio de tener, no, pues son, para mí valen oro, y también como un agradecimiento también, ¿no? A ti en este caso, pues, obviamente por tu obra, que es pública y que pues la hemos visto en los cines y, bueno, yo tuve también la suerte de trabajar en tu primera película, entonces desde ahí empezó mi formación, desde no saber ni qué es un Century y irme enterando ahí, ¿no? Que te tocó a ti Agradecerte, pagar hermano. el tráfico, ¿no? Sí, que párate el tráfico, pues órale. Sí. No, 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 esta materia cinematográfica, pues el cine es muy difícil, muy complicado, pero es lo más maravilloso que existe también, o sea, eso creo que no que tenemos Bueno, pues vamos para los ninguna duda. cineastas, ¿no? Y creo que casi para cualquier persona, ¿no? Y afortunadamente nuestra profesión en general le gusta a casi todo el mundo. Cuando digo el casi es que sí es casi, sí, son pocos, pero sí hay gente que no le interesa mucho el cine, pero Sí, afortunadamente son pocos. Ahora, el cine es tan amplio sí. que lo que encuentras es pues gente que le gusta mucho un tipo de cine y otros que le gusta otro tipo de cine, un cine más autoral, un cine más inteligente, un cine más de entretenimiento, pero sí hay para todos Los géneros que cada quien quiera, sí. claro. Entonces es cierto que en esas posibilidades a casi todo el mundo le gusta el cine. Sí, es una maravilla, ¿no? Es que lo que puede lograr el cine, bueno, por la tecnología que implica en esta época, pues no lo puede lograr nadie, nada más. O sea, ahorita lo que tenemos es eso. Y vaya que vale muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues desearte obviamente lo mejor. Me agrada mucho Gracias. la idea de que te vayas a dedicar a hacer películas. Creo Sí, que es esa la sí. mejor decisión. Ese será mi objetivo en los próximos años. Y agradecerte tu generosidad, Armando, como siempre, y no solo por este momento que realmente lo es, pero siempre tú has sido un gran maestro, un mentor prácticamente. Entonces, pues es una ocasión también para reconocértelo y agradecértelo. Que no seríamos los mismos sin ti. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación. A ti. Gracias que nos acompañaron en esta emisión y habrá más. Por favor, síganos acompañando. Agradecerle a Armando y a ustedes por su atención. Gracias.